La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2022, en su modalidad presencial y virtual. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos mexicanos. De verdad que es un gusto, es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Para la Fundación Universitaria de los Libertadores es grato poder abrir las puertas, poder abrir estas fronteras y poder compartir una clase como la es en este día de ilustración con ustedes, chicos, que se encuentran allí a kilómetros. Nos divide la distancia, pero sabemos que a pesar de esa distancia, somos pueblos hermanos y estoy muy agradecido con la universidad por poderme brindar este espacio y así compartir un poco de ese pequeño conocimiento que Dios nos ha permitido tener acerca de la ilustración. Mi nombre es Humberto Ruiz, soy docente de la Fundación Universitaria de los Libertadores desde ya hace varios años. En mi campo profesional trabajo como ilustrador, trabajo realizando gráficas para diferentes editoriales de aquí de Colombia. He realizado un par de ilustraciones por allí para algunas editoriales de otros países. Mi pasión siempre ha sido la ilustración digital, ha sido un ejercicio que he venido realizando desde hace muchos años, en el cual he podido pues aprender. Creo que estamos en continuo aprendizaje y aún más con esta globalización, con toda la información que circula en las redes, creo que tenemos que estar constantemente actualizándonos de lo que ocurre en el ámbito profesional en el que nos movemos. Hoy vamos a trabajar un ratico, vamos a hacer una clase para la cual yo quería inicialmente utilizar pues, la cámara para que nos conociéramos un poquitico. Ya en algún momento estuve editando una clase, lo que se determina una clase espejo con un grupo allá de México y qué chévere, compartimos un rato bien ameno, pudimos rayar un rato y es lo que vamos a hacer hoy, es lo que vamos a trabajar. Vamos a mirar cómo podemos utilizar diferentes técnicas para abordar la ilustración digital, para poder trabajar en este mundo maravilloso de la ilustración con adelantos tecnológicos. Para ello, pues yo tengo una tabla digitalizadora. Hace mucho tiempo me tocó migrar de lo análogo a lo digital. Entonces, es necesario para este trabajo digital, sobre todo para pintura digital, trabajar con una tablet. En este caso tengo una Wacom. Em, si se quisiera trabajar con vector no necesito de la tabla, se podría trabajar con el mouse, pero como lo dije hace un instante, los programas para pintura digital necesitan de ese insumo adicional que es la tablet para que nos registre los niveles de sensibilidad. Ya ustedes conocen de eso, ustedes son jóvenes muy adelantados, muy jóvenes, muy pilos. Entonces, nada, vamos a arrancar. Como les decía, quería tener un momento encendida mi cámara para que conocieran al cuchito, al viejito, al cucho, al profe, le dicen aquí en Colombia, al cucho, de la asignatura de ilustración. Bienvenidos a todos en esta clase. En este momento, pues voy a dejar de compartir la cámara y voy a compartir con ustedes mi pantalla. A ver, bueno. Vamos a compartir por aquí la pantallita. Vamos a compartirla. Permítame un segundo, aquí ya la estoy compartiendo. Ya estoy con ustedes aquí en este momento con mi pantalla. Deben de estar viéndola en este instante. Permítanme aquí cuadro un poquitico de mis, mis cositas que tengo por acá. Y vamos a abrir aquí un programa por excelencia que es Photoshop. Voy a rodar aquí con varios programas, ¿no? Dentro de ellos, pues voy a trabajar con Photoshop.
Mm, a ver, vamos a por acá, vamos a buscar. Vamos a buscar un par de aplicaciones con las que vamos a trabajar. Otro programa con el que quiero que trabajemos ahorita es con pues un par de rayitas con Pentoolsai. Tenemos Clip Studio, tenemos Medibank, tenemos una serie de programas bien interesantes para abordar esto de la ilustración digital. Puedo comenzar diciéndoles que me encuentran o más bien encuentran un pequeño portafolio en Behance. En Behance aparezco como Beto Ruiz y allí pues van a encontrar algunas gráficas de lo que me gusta hacer. Ahí van a encontrar algunas ilustraciones con pues un toque infantil, que ha sido mi pasión desde siempre, la ilustración para niños. Encuentran un cavernícola, encuentran un pirata y una serie de gráficas que los invito muy amablemente a que puedan hacer un recorrido. Les reitero nuevamente, Beto Ruiz, Beto con doble T, en Behance. Quienes me quieran seguir en Instagram aparezco como Beto Raya al Piso Ruiz 74. Repito, Beto con doble T, Raya al Piso Ruiz 74. Ahí tengo algunos trabajos montados, estaré montando algunas cositas eh, en estos días. Por ejemplo, esta ilustración es análoga y siempre ha habido un debate entre lo análogo y lo digital. Siempre ha habido una discordia, una pequeña discordia, y es de aquellos que son netamente análogos y dicen que la tecnología lo soluciona todo, que el control Z hace mágico todo. Y no es totalmente cierto. Y está el otro bando, que es el de los digitales, donde se dice que no, que ya toda la era es digital, que ya eso análogo está desplazado, que ya no funciona y tampoco es cierto. No estoy generalizando, pero sí hay una opinión un poco sesgada en cuanto a estos aspectos de los cuales estoy hablando. Y creo que profundamente que debería haber un punto central donde se llegue a la conclusión que mm, no debo descartar las técnicas análogas ni debo descartar las digitales, sino lograr un equilibrio entre las dos. Lograr utilizar insumos análogos, por ejemplo, para desarrollar ilustraciones digitales o utilizar algunas técnicas digitales que me sirvan en lo análogo. Se puede hacer inverso, aunque aun cuando es más aplicable la primera, de llevarlo análogo a hacerlo digital. Lo digital, podría trabajar una ilustración digital y replicarla de manera análoga, pero pues no tiene mayor sentido. Por ejemplo, esta ilustración está hecha sobre papel acuarela, está hecha con acrílico, con ecolines, pincel, tinta, una serie de líneas de valor en el borde negras para desarrollar y llegar finalmente a este personaje un poco fantástico e infantil, con la temática infantil, que es la pasión. Este es netamente digital. Lo llamé dulce tentación. ¿Quién no ha sido tentado por un dulce? Entonces ahí está el personaje acompañado de sus dos eh, consumidores de bombombón, de dulce, de no sé cómo lo llamarán, chupeta, como es un dulce muy popular aquí en Colombia. Eh, ¿Cómo abordar esas diferentes técnicas digitales? Podríamos empezar a decir, aquí voy a abrir un nuevo lienzo y ese nuevo lienzo que voy a abrir en este instante me permitiría empezar a
a explorar con la técnica en la medida en que podría empezar a rayar, a hacer una serie de rayitas para poder adaptarme a los trazos, a la sensibilidad de la tabla. Miren que los trazos que estamos haciendo en este momento tienen algo que determinamos valor de línea. Ese valor de línea puede ser una técnica de ilustración digital. Quiero decir con eso que alguien puede llegar a trabajar en solo escala de grises. Puede llegar, por ejemplo, a, ¿qué digo yo? Hagamos aquí un sketch, un boceto inicial. Antes hacíamos esto análogo. Ahora estamos al punto que los programas de pintura digital nos emulan de una manera increíble esas técnicas. Son fieles imitadores de las técnicas análogas. Con esto no quiero decir que se desplace totalmente la técnica análoga y desaparezca. No, no, no. Creo que nunca abandonaré un pincel, una acuarela, un ecoline, un acrílico. Creo que son técnicas muy divertidas, muy hermosas de explorar y de trabajar. Retornando un poco a lo que estábamos hablando, esas técnicas para abordar la ilustración de manera digital, dentro de ellas podemos incluir esta que estamos desarrollando en este momento, que es mm, una técnica donde podríamos trabajar una imagen a partir de solo un tono o a partir de un boceto, llevado a su final factura o terminación solamente en esa escala. Entonces podría acudir a un pincel como el que tengo en este momento, que tiene esta característica de terminar en punta. Miren que este pincel cuando trazo tiene una punta acá y tiene una otra punta acá, que era lo que estábamos hablando en este momento de los valores de línea, que me los imita totalmente como cuando presionaba con el lápiz fuerte y luego iba suavizando y se obtenía una línea más delgada y más tenue en cuanto a tonalidad se refiere. Pero podría combinar ese pincel con otro pincelito de los que quizás encontremos y nos guste trabajar. Y ese pincelito me podría funcionar excelentemente para hacer algún tipo de relleno, para darle volumetría, si lo podemos determinar de esa forma en este instante, para darle mm, ese toque especial donde las escalas se van a trabajar a partir de un punto de luz. Observen cómo este pincelito tiene una característica bien particular, muy diferente al que utilizamos inicialmente. Este pincel me permite hacer un relleno como si fuese un pincel plano. Al contrario, el que utilicé inicialmente me daba un relleno o me daba un acabado que tenía que ver mucho más con la línea cuando partimos a hacer esta imagen hace un momento. Comandos que podemos utilizar rápidos para el desarrollo de nuestro trabajo. Yo personalmente utilizo eh, la B, que es el pincel, la H, que estoy hablando del teclado, la H, que es la manito, y la I, que es el gotero. Entonces, con esos comandos o atajos que nos permite tener el teclado, podemos solucionar rápidamente una sección sin tener que estar yendo a las herramientas o a la barra de herramientas más bien que nos presenta un determinado programa, porque no necesariamente tiene que ser Photoshop. Aquí estamos dándole un poquitico de volumen de acabado a esa sección del ojito.
Como estos pinceles irregulares, porque si lo observan ahí hay una forma irregular, esa forma irregular del pincel, pues me permite obtener también una textura. Esa textura puede ser bien interesante a la hora de realizar una impresión. En pantalla nos funciona bien, es visible, pero a la hora de imprimir también nos genera ese valor agregado de tener el rastro del pincel en nuestra ilustración. Ahí poco a poco vamos dándole volumen. Suponer que este personaje tiene por aquí un hueco en el cráneo. Y estaremos concluyendo entonces que desde lo digital, con un solo pincel, con un solo tono, escogiendo un solo color y los valores tonales de ese color, podemos desarrollar una ilustración. Algunos artistas para hacer sus sketches, sus em, bocetos, utilizan esta técnica digital de un pincel artístico. En este campo de la bocetación, más bien en este tema, no en este campo, sino en este tema de la bocetación, esto puede ser muy amplio. Yo en este momento, por gusto personal, estoy utilizando un pincel para bocetar que tiene esa característica artística, pero de pronto hay algunos que dentro de su técnica, tomando este mismo color, utilizan un pincel totalmente diferente, como este, por ejemplo, que es un pincel totalmente definido para hacer un boceto. No me gusta personalmente porque me adapto un poco más o me siento más cómodo a un pincel más artístico que no me genere un trazo tan duro, tan definido. Utilizo más este tipo de pincel cuando voy a realizar un entintado. Entonces, al realizar esa tarea, la dureza del pincel me parece un atributo que puede ser bien interesante porque me permite obtener una línea definida, pero reitero nuevamente, este tipo de pincel lo utilizo mucho más para definir, para hacer un line art, lo que se llama un trabajo artístico de línea o esa línea definida, eh, muy tipo entintado de cómic, ¿no? Tiene ahí un uso bien particular, pero puede ser una opción para algún artista. Los artistas digitales tienen diferentes formas de desarrollar sus trabajos, diferentes métodos, y cada uno de ellos pues es particular y es porque ese artista se siente identificado con ese uso de la herramienta y la forma en que la aplica. Si miramos la diferencia con respecto al trazo que estoy haciendo en este momento, al trazo que está arriba, pues es muy diferente. La definición es extremadamente alta. Ahora, mm, si hablamos de técnicas, pues quisiera mostrarles aquí un par de cositas de las que me gusta hacer. Podríamos emular, por ejemplo, un acabado muy tipo acrílico. Observen cómo aquí se ve el pincel que arrastra, que se ve como cuando hacemos un trazo con ese pigmento. No tiene una difuminación tipo aerógrafo, sino que posee un rastro bien interesante. En ese caso, este trabajo lo había desarrollado en el programa Pentulsai. Es un programa bastante liviano, muy liviano. Lo tengo por aquí, creo que lo tengo aquí instalado. Permítame, por acá lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Miren cómo se dispara de rápido ese programa. Es extremadamente liviano. Y pues bocetar en él
muy práctico, muy rápido el poder bocetar en este programa. Y no solamente bocetar, sino también aplicar escalas. Se los recomiendo porque fluye con una facilidad inmensa. Es un programa que no pesa, creo que pesa como 80 y algo de megabytes. Y entonces esa característica le permite ser un programa eh, bien particular para aquellos que quizás no tienen una máquina así muy potente. Entonces este programa ayuda muchísimo a que se pueda sacarle el máximo de rendimiento a un PC. Pentulsai. Ese que, reitero que ese dragón que vieron, que tengo abierto acá, ese dragoncito está realizado, pues está desarrollándose, porque no está terminado. Está realizado en Pentulsai. Entonces, tenemos aquí em, una siguiente opción. Tenemos también, por ejemplo, aquí tengo una emulación de lo que sería, estoy desarrollando esta en un tipo técnica acuarela y cómo esa acuarela está imitando de una manera cercana la técnica análoga. Para ello, pues utilizamos aquí, tengo una textura de acuarela por debajo de un papel acuarela, respectivamente escaneado. Y tengo unos pinceles que me emulan y me imitan la técnica. Entonces aquí yo voy a mis pinceles y dentro de los pinceles tengo aquí pinceles tipo acuarela. Entonces aquí están, tipo acuarela. Y al hacer un trazo con ese pincel sobre la superficie, puedo obtener resultados, reitero, interesantes en la medida que el pincel me deja ese rastro. Miren, por ejemplo, aquí la superposición que genera el pincel, que pasaría en la técnica de acuarela. Cuando yo llego y paso el pincelito y vuelvo y paso nuevamente el pincel por encima se genera una superposición y aparece un nuevo tono. Entonces ese papel acuarela sumado a los pinceles que se tienen de esa técnica, que emulan esa técnica, pues nos van a empezar a dar un resultado que puede ser cercano. Nunca diré que lo imitan al 100%, pero sí que se acercan muchísimo, muchísimo a la técnica análoga. Mm, por aquí tengo un último que estoy desarrollando, entonces volvemos a lo mismo. Hay un sketch del personaje, hay un boceto y a partir de ese boceto pues estoy desarrollando toda una serie de volúmenes de este tigrecito. Me gusta utilizar algunas paletas de color referentes de colores, me parece importante em, el poder de algunas ilustraciones tener esa posibilidad de explorar el color. Algo que debemos asegurar, por ejemplo, en editorial es que estos personajes que se realizan los certifiquemos o más bien aseguremos mediante un contrato legal de que no son una copia, sino que pertenecen a un trabajo de nuestra autoría. Que eso pues es un aspecto bien delicado y que debemos tener muy en cuenta. Siempre realizo el sketch, después el sketch realizo zonas planas, es una de las técnicas que utilizo. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer un ojito, vamos a hacerlo aquí al lado. Lo que hago inicialmente para el ojito es aplicar un color plano plano, que esa es una técnica digital que es utilizada por algunos artistas. Ya hablamos de ese aspecto de la bocetación, ahora hablemos un poquitico de ese proceso de cómo abordar una ilustración digital desde ceros. Entonces, el primer paso después de tener el boceto sería generar unas zonas planas y después de esas zonas planas lo que empiezo es a generar el volumen. Comienzo a trabajar la respectiva volumetría. Entonces, por ejemplo, si fuésemos a hacer aquí el ojo, ya tenemos esa base naranja plana
y nos va a permitir generar esas degradaciones rápidas a partir de una determinada paleta de color con la que nos identifiquemos. Aquí podríamos colocar un entorno, a suponer que aquí hay que vamos a continuar eh, explorando con. Y deberíamos aplicar por debajo de, voy a colocar en este caso una capa por debajo de, y debería haber una capa plana, plana, para que cuando realicemos degradaciones no tengamos el problema de que el color que está por debajo de afecte el color que está por encima de. Me explico. Si un cliente que les contrate a ustedes para desarrollar un trabajo, eh, necesita la imagen sin fondo, sino solamente el personaje, un PNG. Resulta que si dejamos huecos, esos huecos de transparencia en nuestra imagen, no aplicamos un color plano y el cliente va a instalar esa gráfica en un fondo diferente, de color diferente al que nosotros lo trabajamos, va a pasar que el color va a variar, el color va a tener una variable, como está ocurriendo en este instante aquí con las partes que están incididas por el verde. Hay partes que no son planas, que tienen un efecto de degradación y eso va a afectar el color, ya que hay una sumatoria entre ese color de fondo y el color que estoy aplicando, en este caso que es un amarillo, un naranja. Donde esté plano no voy a tener problema, pero donde el color tenga esa característica de no ser sólido, voy a tener el inconveniente del que hemos hablado. Y ese inconveniente tiene que ver con la afectación de los tonos que estoy aplicando. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. Estos son temáticas que en clase como tal, nos demoramos mucho abordándolas. Aquí en nuestro país, en cada clase trabajamos cada tema y pues lo desglosamos, lo hablamos, resolvemos preguntas y así podemos dejar totalmente clarificado todos estos procesos. Ojalá algún día podamos tener un encuentro, poder ya donde ustedes puedan tener esa participación y poder tener esa opción de realizar algún tipo de preguntas, de salir de dudas. Como les decía, esta puede ser una técnica. Voy a darle aquí un comando voy a hacerle un cambio a mi ilustración. Y otra de las técnicas que se utiliza en ilustración, voy a decirle aquí modo a mi imagen y la voy a pasar toda a escala de grises. Le voy a decir que no la acople, que no me acople las capas. Y lo que va a hacer Photoshop es que me convierte toda la imagen a escala de grises. En este caso, hay otra técnica que la utilizan muchos ilustradores y es esa, partir inicialmente de hacer un trabajo totalmente en escala de grises. Para algunos es mucho más fácil, se nos puede facilitar más el hacer un análisis de luz y sombra, de volumetrías, desde desde lo anal no, sino desde la escala de grises, estaba pensando en la técnica, desde la escala de grises. ¿Cuál es el paso a seguir cuando se trabaja con esa técnica? El paso a seguir es que puedo colocar capas por encima y esas capas que voy a colocar las voy a empezar a utilizar con diferentes modos de capa. Por ejemplo, en este momento voy a instalar el modo multiplicar. Y con el modo multiplicar, perdón, bueno, habíamos pasado la imagen a escala de grises, voy a volver a decirle que me la pase a RGB, ella ya no la va a convertir color, le digo no acoplar, sigue quedando en escala de grises, con la ventaja de que ahora sí puedo colorear, porque la teníamos, recuerden que la habíamos pasado a escala de grises. ¿Cuál es la ventaja? Que posteriormente
aquí estoy trabajando en una capa por encima de, y esa capa que estoy trabajando por encima de está en modo multiplicar. Entonces, en ese modo de capa, la ventaja que tengo es que conservo la escala con la que estaba trabajando, reitero, la escala de grises, y puedo aplicar el color que yo desee. Debo ser prudente con esa técnica y acompañarla de otras opciones. Ya hago referencia clara a qué son otras opciones. Por ejemplo, yo puedo instalar nuevamente una capa nueva por encima de, y yo quiero que lograr algunos volúmenes que al utilizar la opción multiplicar no se me van a dar tonos que por más de que utilice esa opción no me van a funcionar. Entonces yo empiezo a hacer ese tipo de retoques por encima de. Y ahí tenemos esa opción bien particular de poder trabajar con las escalas de grises aplicándoles modos de capa. Por ejemplo, vamos a otro modo de capa, una nueva capa, y le vamos a decir en esa nueva capa que nos registre la opción superponer y vamos a utilizar un tono por acá. Resulta que en la opción superponer, observen que me sigue conservando la escala de grises, pero ya no es una opción tan oscura y saturada como la que estaba utilizando hace un momento. La de multiplicar, nueva capa, y le voy a dar multiplicar, utilizada con ese mismo tono azul, miren la intensidad de tono que me da sobre la escala de grises. Entonces, se debe lograr un equilibrio y un buen trabajo entre los diferentes modos de capa. No excedernos con uno ni con el otro, sino lograr un buen equilibrio a la hora de desarrollar una ilustración. Podría utilizar también esos modos de capa, por ejemplo, en los modos podría llegar a utilizar el modo color. Aquí en la opción de capas está el modo color. Claro que creemos una nueva capa y a esa nueva capa le aplicamos esa opción, color. Y tomemos por aquí un color verde y apliquémoslo por aquí en estas plumitas. Es una opción bien interesante, me gusta porque es ese intermedio entre las dos que estábamos utilizando ahorita y observen esa ventaja que nos da de conservarnos definitivamente las escalas que hemos trabajado. Aquí este par de trazos que quedaron, si yo quisiese aclarar un poco más esta plumita, darle un brillo, pero sin que se pierda ese trazo que está de fondo, podría instalar una nueva capa y en esa nueva capa decirle luz suave. Con luz suave, el color se comporta mucho más claro, pero reitero que me conserva las características que tengo de fondo. Entonces yo los invito a que exploremos con ese par de tipsitos. Realmente el tiempo es muy corto, ya se nos ha pasado un tiempo, el tiempo muy rápido de esta clase. Y esto tiene mucha tela que cortar, tiene mucha temática que trabajar, todo este cuento de la ilustración y de eh, las diferentes técnicas a las que podemos acudir para trabajar a nivel digital. Yo lo abordo mucho desde el Big Mac, desde la pincelada, desde programas de pintura digital. Reitero que hay otros que toman el rumbo del vector, que son como esos dos grandes mundos de la ilustración, uno muy artístico y el otro también muy bello, el del vector, pero que ya requiere de un manejo mucho más técnico, ya la pincelada no es tan cercana a la análoga. Se pueden imitar algunas pinceladas, pero no lo emulan no se emula, perdón, como lo podrían hacer algunos programas de pintura digital particulares
como Photoshop, como Corel Painter, los que habíamos nombrado, Krita, eh, muy usado el Clip Studio y bueno, toda esa cantidad de programas que cada uno termina mm, tomando el que más, con el que más se sienta a gusto. Espero que haya sido de provecho el compartir este espacio con ustedes. Espero volver a contactarme con, con ese pueblo hermoso que es México. Ojalá algún día pueda visitar su ciudad y compartir con ustedes un poco. Un abrazo gigante desde aquí, desde Colombia. Que practiquen mucho, que exploren demasiado con esa herramienta digital, que puedan hacer la compra de su tabla digitalizadora, que es una herramienta muy, muy bella. Permite que desarrollemos una serie de trabajos mm, muy, muy interesantes y de que exploremos, porque no hay no hay una única verdad en esto. Hay muchas formas, hay muchos pinceles para trabajar. Por ejemplo, miren este pequeño ratoncito, tiene aquí una cantidad de pelito y son pinceles combinados entre pinceles que tienen esa textura y trazos individuales de. Esas pinceladas individuales, como estos pelitos que están aquí en el borde, son pinceladas, pero no puedo decir lo mismo de estas que están aquí. Este es un pincel que me deja esa textura rápida, al igual que algunas partes aquí del cuerpo. Entonces, como les estaba diciendo, ya me estaba despidiendo. Ha sido un privilegio estar con ustedes, compartir. Un abrazo gigante, que podamos pronto vernos. Chao, chao, muchachos.